Bueno, en primer lugar, nosotros queremos señalar, como todos ustedes saben, que desde el 1 de noviembre rige en el país un proceso acusatorio, adversarial, oral y público, dando cumplimiento por primera vez en la historia lo establecido en la Constitución de la República y en los tratados internacionales de derechos humanos que el Uruguay ha suscrito y ratificado. Como lo hemos señalado en reiteradas oportunidades antes de la entrada en vigencia del Código, esto, más que un cambio normativo, es un cambio cultural. Es un cambio normativo, establece modificaciones en el objeto del proceso penal, vías alternativas a la resolución del conflicto. Los criterios, obviamente, pasamos de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, pasamos a un sistema adversarial, donde las partes litigan en pie de igualdad, de un sistema opaco a un sistema público, y de un sistema escrito a un sistema oral. Por tanto, es un cambio realmente muy profundo en el ADN, hemos definido nosotros, del proceso penal uruguayo. Como todo cambio de esta magnitud, obviamente, es absolutamente impensable de que en un inicio no existan algún tipo de dificultades. Nosotros hemos dicho que el cambio más difícil es el cambio cultural, es el cambio de chip que los operadores tenemos que hacer enfrentando una situación de esta naturaleza. Asumir nuevos roles. Los fiscales hemos de asumir la dirección de la investigación conjuntamente con la Policía Nacional o con la Fuerza de Seguridad que corresponda, los jueces asumir el rol de limitarse a decidir un conflicto y obviamente los defensores a seguir cumpliendo con su rol de defensor, pero desde otra óptica, desde un primer minuto, tanto en las dependencias policiales como en la Fiscalía. Es muy difícil, no, es imposible hacer un balance a una semana de entrada en vigencia del Código, pero nosotros queremos señalar, y lo queremos hacer por esta vía, a través de la conferencia, porque es absolutamente imposible atender todos y cada uno de los requerimientos de prensa. Si vamos a atender a los medios uno por uno, nos llevaría muchísimo tiempo, y en realidad tiempo en este momento es un bien del que disponemos poco. Por tanto, queremos hacer un balance en el sentido de que los operadores han utilizado todos los mecanismos que prevé la legislación, la nueva legislación, que es algo que nosotros vemos como saludable, es decir, se ha aplicado el principio de oportunidad, se han hecho acuerdos reparatorios, se ha formalizado con medidas cautelares y sin medidas cautelares, que era toda una discusión previa y una preocupación que alguna gente tenía respecto de si se iban a disponer medidas cautelares o si se iba a disponer la prisión preventiva. Está claro, yo creo que a esta altura muy claro, que en caso de los delitos graves se va a solicitar y se va a disponer la prisión preventiva. Se han utilizado el mecanismo de la suspensión del proceso cuando se entiende por parte del fiscal, se realiza un acuerdo con el imputado de que se suspende el proceso y se le imponen condiciones. Eso ha funcionado. Se han hecho procesos abreviados en los cuales las personas han salido con una sentencia de condena en muy poco tiempo, en procesos que antes duraban meses y hasta quizás años, y obviamente hay investigaciones formalizadas que probablemente terminen en un juicio oral y público oportunamente. Es decir, en una semana los operadores del sistema han utilizado todos los mecanismos y han recorrido todos los caminos que el legislador previó cuando aprobó la norma. Desde el punto de vista sustancial y legal, entonces, la reforma ha comenzado a funcionar. Como les decía al principio, obviamente un cambio de esta magnitud no está exento de dificultades, y nosotros, como hemos tenido desde siempre una política de transparencia, una política de dar la cara, una política de hacernos cargo, de no sacarle la pata al lazo, de no echarle la culpa al otro, asumimos públicamente que hemos tenido dificultades, algunas dificultades no en cuanto al funcionamiento sustancial del Código. El Código ha funcionado normalmente. Hemos tenido dificultades instrumentales en el desarrollo de nuestra labor. Esas dificultades han estado dadas, en primer lugar, por algunas carencias que tuvimos con el sistema de información, dificultades que hemos afrontado conjuntamente con los ingenieros de la Fiscalía, de OPP y de la empresa que ha desarrollado el sistema. Hemos ido corrigiendo muchas de esas dificultades. Creemos que en un tiempo breve las superaremos totalmente. Hoy, en el momento actual, el sistema está funcionando en forma estable, pero admitimos y reconocemos que hubo dificultades en el comienzo. Dificultades también en cuanto al cambio de los roles. No es fácil para alguien que no tuvo hasta ahora el rol de dirigir la investigación y atender una llamada telefónica sobre la marcha, o muchas llamadas telefónicas ir disponiendo. Este es un training que los que fuimos jueces
los señores jueces y los que fuimos jueces lo tenemos, pero que evidentemente para un fiscal que cumplió otro rol durante toda su carrera se va a adquirir rápidamente, pero al comienzo es lógico que eso se pueda dar. Y básicamente nosotros lo que hemos visto que las dificultades han pasado fundamentalmente por ahí, por esos dos aspectos. De todas maneras, vuelvo a repetir, no es momento de hacer un balance, yo creo que los balances hay que hacerlo ya a más largo plazo. Yo recuerdo que el presidente de la Corte decía que hay que dejar unos meses. Ayer estuvo en Uruguay el profesor Alberto Binder y decía que las implementaciones llegaron a implementación muy buena, puede llevar procesos hasta de años, que obviamente incluso a posteriori deberá haber algunas modificaciones legislativas, algunas de las cuales ya hoy estamos pensando que pueden ser necesarias, como por ejemplo la discusión de qué pasa con los juicios de ley de prensa, si siguen siendo por la ley de prensa o si se siguen por el Código de Proceso Penal. Nosotros tenemos una postura, pero válidamente hay juristas que han entendido otra posición, lo mismo con la ley de difamación, etc. Seguramente haya que hacer correcciones instrumentales, correcciones legislativas, pero vuelvo a repetir, estamos absolutamente convencidos de que esta reforma llegó para quedarse, que como decía el presidente de la Corte hace unos días, esto no tiene marcha atrás y creemos que es absolutamente positivo para el país y para la democracia. Otro elemento que ustedes han podido apreciar en estos días es la publicidad de las audiencias, algo de los cuales hablamos mucho. Ustedes han podido asistir a todas las audiencias sin ningún tipo de trabas, sin ningún tipo de dificultad. Alguna discusión previa que sobre este tema también hubo, se resolvió. Las audiencias de formalización son públicas. El ciudadano puede ver qué es lo que pasa detrás de esa puerta que antes estaba entornada y ahora está abierta. Esto es un salto de calidad democrática y es un salto de transparencia que tenemos que resaltar. Esto es un poco un mini balance o una mini introducción y obviamente estamos dispuestos, yo le pedí a la doctora Patricia Marquisá, la directora de implementación del sistema del proceso penal acusatorio, y al doctor Cancela, que es el fiscal adjunto, que me acompañaron en esta conferencia de prensa, porque probablemente haya preguntas que las tengan que responder ella, pero estamos con muchísimo gusto para contestar lo que ustedes entiendan pertinente. Un poco atendiéndonos a lo que usted más o menos mencionaba acerca del nuevo rol que cumplen los fiscales. Capaz que es un tema puntual y posiblemente hasta anecdótico, pero se nos ha hecho notar que la mayoría de los fiscales están 12 y hasta 14 horas tratando de resolver temas que antes obviamente no tenían que resolver y que están un poco queriendo visualizar cuál es la posibilidad que tienen, no sé si de aminorar su régimen de trabajo, pero que no tengan tanta carga a los efectos de poder, en todo caso, mejorar lo que es por eso atención en el rol que están cumpliendo actualmente. Bueno, en primer lugar, una aclaración que me parece previa, después le voy a pedir a la doctora Marquisá que especifique cuál es efectivamente el régimen de trabajo. Nosotros dijimos antes de entrar en vigencia del código que con el nuevo Código de Proceso Penal los fiscales íbamos a tener más trabajo distinto y que íbamos a estar más expuestos. Eso lo dijimos con total y absoluta claridad. Si ustedes recorren, y acá estamos en el tema de quién resiste los archivos, bueno, en ese sentido resisto todos los archivos porque lo dijimos expresamente. Creo recordar que la última vez, incluso en una nota en Canal 5 sobre el punto, dijimos expresamente eso. En segundo lugar, los fiscales somos servidores públicos. Estamos al servicio de la población que paga nuestro salario con sus impuestos. Cumplimos un servicio esencial para la población. El servicio de administración de justicia y en particular el servicio de administración de justicia penal es un servicio esencial. Somos funcionarios que tenemos un estatuto especial, distinto al estatuto de los funcionarios públicos, un estatuto que establece régimen de salario, licencia, etcétera, etcétera, completamente distinto al resto de los funcionarios públicos. Y dentro de nuestro estatuto, que expresamente está establecido en el artículo 61 del Estatuto de los Fiscales, dentro de los deberes funcionales, asistir y permanecer en su despacho diariamente durante el tiempo necesario para cumplir con sus funciones. Eso dice textualmente el artículo, es decir, que somos funcionarios públicos que no tenemos limitación de jornada, estamos exceptuados de la limitación de la jornada diaria. De todas maneras, y en base a eso es que el fiscal de corte dispuso y a las potestades y a las obligaciones que tiene de disponer todas aquellas medidas para el cumplimiento o el mejor cumplimiento del servicio, fue que se dispuso esta estructura que además hemos dicho con toda claridad que se basa en los principios de flexibilidad y dinamismo, es decir, que no son distribuciones de cargas de trabajo que van a ser siempre así. Vamos a ir evaluando, de hecho estamos evaluando, hemos tenido reuniones de evaluación en estos días para analizar esos temas y lo vamos a seguir haciendo. A ver, vamos a pocos días de comienzo, no podemos tomar una medida de modificación a 4 o 5 días hábiles del comienzo del código.
Por lo tanto, seguiremos evaluándolo y tomaremos aquellas medidas que entendamos pertinentes a los efectos de modificar. Pero yo le voy a pedir a la doctora Marquesán que ella explique estrictamente cómo es el régimen de los trabajos de los fiscales de Montevideo. No nos olvidemos que existe todo el resto del país que también tiene un régimen distinto. Bueno, buenas tardes. Concretamente, en cuanto al régimen de funcionamiento para Montevideo, la Fiscalía estableció lo siguiente. Nosotros en Montevideo tenemos alrededor de 84 fiscales que están abocados a la tarea fiscal en Montevideo. Eso como primer punto. Nosotros hemos dividido el trabajo en distintas fiscalías y tenemos 19 fiscalías que atienden todo el trabajo de Montevideo. De esas 19 fiscalías, hay 9 fiscalías que atienden los asuntos de flagrancia y turno. Después tenemos fiscalías especializadas, una fiscalía que refiere a toda la materia de homicidios, otra fiscalía que refiere a los temas de delitos económicos complejos, otra fiscalía sobre estupefacientes y 2 fiscalías más sobre delitos sexuales, violencia doméstica y violencia basada en género. Otros delitos, que son 5 fiscalías más, y ahí completamos las 19 fiscalías, atienden el resto de delitos, digamos, que no ingresan por una flagrancia o no son un delito flagrante y que continúan luego una investigación. Es decir, nuestros fiscales están distribuidos en esas 19 fiscalías. Ahora, ¿cómo realizamos? Porque puntualmente me parece que esto tiene que ver con el turno fiscal, cómo se ha diseñado el funcionamiento del turno fiscal. En primer lugar, decir que eso es una resolución y que está en la página de la Fiscalía, y en la página de la Fiscalía ustedes pueden verificar lo que yo ahora voy a pasar a señalarles. Nosotros dispusimos por resolución que las Fiscalías de flagrancia y turno van a realizar 2 turnos semanales de 12 horas cada uno. Es decir, esas 9 fiscalías que yo les venía comentando, que son las que trabajan en turnos y flagrancia, estarían realizando un turno, un día, 3 fiscalías. Cada una de esas fiscalías tiene 3 integrantes. Por tanto, por día en Montevideo tenemos 9 fiscales de turnos. Esos 9 fiscales se dividen en 2 turnos diferentes, un turno diurno que va en el horario de 8 a 20 y ahí tenemos 6 fiscales que están trabajando, es decir, hay 2 titulares, pero es un equipo fiscal y a eso apunta la Fiscalía, a trabajar de manera de trabajo en equipo. Y en el turno nocturno, que sería de 20 a 0, trabaja un equipo fiscal integrado por 3 fiscales. Es decir, por día tenemos 9 fiscales que vienen a realizar el turno que está planteado. Ahora, cada fiscal que trabaja, los fiscales que hoy están trabajando, vuelven a trabajar en la semana, hoy trabajan 12 horas, y vuelven a trabajar en otro turno porque hacen 2 turnos semanales de 12 horas. El resto de la semana, quitando los días del descanso semanal correspondiente, trabajan en un horario para poder dar cumplimiento con lo que les queda del turno. Pero el horario de turno son de 12 horas, 2 veces a la semana de cada uno de los fiscales que trabajan abocados en la Fiscalía de Flagrancia. Doctor. Un agregado nada más relacionado que 19 fiscalías son en Montevideo las que trabajan en el sistema penal acusatorio. Por tanto, hay además una fiscalía de crimen organizado, 4 fiscalías que se destinan a las causas viejas, que a su vez también tienen integración. En este caso están integrados por 4 fiscales cada una de ellas, y próximamente tendremos una fiscalía especializada en los casos de lesa humanidad, para complementar la información respecto de las fiscalías que trabajan en el sistema penal acusatorio. Y después está toda la organización del interior del país, que es tan importante como la de Montevideo y que está desplayada en todo el territorio nacional. También eso surge de las resoluciones de la fiscalía, que están publicadas en la página web, que son públicas. Doctor, una pregunta, lo saco del tema de la organización y de las dificultades instrumentales que usted ya señaló y relató. Es una cuestión, una duda que a lo mejor me transmitió en nota el abogado Martínez Broca, representante de IELSUR, en cuanto al rol de las fiscales cuando comienza una investigación. No por delito de flagrancia, porque ahí el detenido, por supuesto, tiene su defensor ipso facto. El tema está cuando para él, cuando comienza o decide comenzar una investigación, cualquiera sea, que puede llevar años, un delito de corrupción, pongamos, en un organismo, algo que un fiscal
comienza a investigar por tiempo. Ahí, dice él, el código no es claro en cuanto a notificar enseguida o no al abogado defensor. Él entiende que en el código nuevo está escrito sí que a partir de una audiencia de formalización hay que notificar al defensor. Pero hay un camino previo que le toma ventaja el fiscal al abogado defensor, es lo que plantea. Bueno, eso de que le toma ventaja es relativo, porque el abogado defensor tiene conocimiento de los hechos mucho antes que el fiscal, porque se lo cuenta a su cliente. En realidad el fiscal tiene que desarrollar una investigación para saber cómo ocurrieron los hechos. Por eso esa es la diferencia del proceso penal con el proceso civil. En el proceso civil las partes conocen los hechos, no necesitan hacer una investigación previa para ir a juicio. Si yo me quiero divorciar de mi esposa, sé por qué me quiero divorciar, probablemente mi esposa también. En el juicio penal no, hay una parte, que en este caso es el fiscal, el Estado, representado por el fiscal, que no conoce los hechos y que tiene que desarrollar una investigación previa para saber cómo fueron y luego tomar una decisión. Esa actividad es claramente administrativa, no es una tarea judicial, sino que es una tarea administrativa que desarrolla el fiscal. Lo que está claro es que durante la investigación previa, incluso antes de la formalización, no se puede recabar el testimonio de la persona investigada sin la asistencia de su defensa. Se pueden desarrollar otro tipo de medidas probatorias, pero nunca se puede recibir la declaración, el testimonio de la persona que está siendo investigada sin la presencia de su defensa. Eso es absolutamente claro. Solamente se permite ahí una excepción en sede policial, una especie de declaración voluntaria que está permitida y está recogida en el código con autorización del fiscal. Pero ese es el límite claro durante la investigación previa. Y bueno, ni que hablar que antes de la formalización hay que poner toda la carpeta fiscal en conocimiento de la defensa y a partir de ese momento la investigación es pública. Silenciosa, como dijo él casi textualmente, y no se le notifica al abogado defensor del investigado o de los investigados. Yo te contesto, no tengo ningún problema. Hay investigaciones reservadas también, que se pueden disponer de reserva. Siempre, cualquier investigación criminal, hay actos de investigación que son reservados, porque de lo contrario se estaría perjudicando el desarrollo, no sé, se estaría frustrando el resultado de la investigación. Entonces, está bien ser democráticos, está bien ser transparentes, está bien ser garantistas, pero el Estado en el desarrollo de sus investigaciones criminales tampoco se puede dar un tiro en el pie. Señor fiscal Martínez de Subrayado Canal 10, una pregunta que tiene dos partes, pero ser bien escueto en la formulación. Usted decía, no se puede hacer balance apenas a unos días, menos de 10 del comienzo del nuevo sistema. De todas maneras, ustedes ya pueden cotejar, por ejemplo, tomando como referencia un mes, noviembre del año pasado, con este mes, cómo ha sido la relación de procesados o condenados. Eso por un lado. Y lo otro que le quiero preguntar es, en función de los acuerdos que se han dado, es decir, en lo que el fiscal arriba a un entendimiento con el abogado defensor para eventualmente suspender el proceso con condiciones, ¿cómo cree usted se puede interpretar por parte de quienes están por fuera de la ley como mensaje esa posibilidad de que, según el tipo de delito, pueden evitar ser encarcelados? A ver, primero no tenemos, yo las pedí las cifras, pero todavía no las tengo, entre otras cosas porque es difícil conseguir hasta las cifras del año pasado, pero seguramente evaluaremos en los próximos días las cifras. Lo que nosotros hemos visto en estos días es un cambio cultural muy grande. Nosotros hemos visto a fiscales reunirse con abogados defensores, discutir los casos, arribar a acuerdos y llevarlos. Es decir, la lógica del nuevo código es distinta a la lógica del código anterior. El objeto del proceso en el código anterior era la persecución de esa quimera que es la verdad material y luego pretender aplicarle a ese caso concreto una ley general y abstracta. La lógica de este código es resolver un conflicto. Un conflicto que se da entre el Estado y la persona que está acusada de cometer un delito. Esa es la lógica, es una lógica distinta a la lógica anterior. Y obviamente lo que no olvida este código es que el conflicto inicial era entre la víctima y el victimario. Que el Estado se introdujo en ese conflicto, que desplazó a la víctima y que dejó trabada esa relación conflictiva entre el Estado y el individuo. En base a criterios de por bienes jurídicos tutelados y demás.
Este código coloca nuevamente a la víctima en la ecuación. Y algunos de los acuerdos a los cuales usted se refiere, primero, no hay impunidad. En los procesos abreviados terminan con una sentencia de condena, y en los casos que por lo menos hemos visto en estos días, condena de cumplimiento de pena efectiva. Probablemente en el sistema antiguo seguramente ni siquiera cumplirían esa pena que se impuso en estos procesos abreviados, y el juicio demoraría meses. En los casos de suspensión del proceso, que es en los casos que usted plantea, se le impone una condición al individuo. Y el individuo tiene que cumplir con esa condición, que no es gratis. Y si no cumple con esa condición, el proceso se retrotrae al estado anterior y se continúa y puede terminar con una pena. No es que se trate a los delitos, obviamente que la suspensión, el legislador estableció expresamente que se puede dar en determinados delitos y en otros no. La Fiscalía, además, por instrucciones generales, lo ha precisado aún más. Es decir, los casos de suspensión del proceso no se van a dar en los delitos graves, no se van a dar en aquellos delitos donde exista un interés para la persecución o que tengan mayor gravedad de impacto. Evidentemente se van a dar en aquellos casos de delitos de una cierta menor entidad, incluso en algún caso que por lo menos me enteré por la prensa, hasta estuvo la aquiescencia del propio damnificado. Entonces ahí el conflicto se cierra totalmente, porque las tres patas, digamos, del conflicto prestaron su consentimiento en la resolución de ese problema de una determinada manera. Obviamente que no estamos hablando de delitos graves, rapiña, homicidios, ese tipo de cosas, ni que hablar que no. Que también ha quedado demostrado en estos días, porque hubo 2 homicidios, los 2 en el interior, porque a veces el macrocefalismo montevideano nos hace pensar solo en Montevideo. Hubo 2 homicidios dolosos en el interior del país, uno en Ciudad de la Costa, en San Luis, y otro en Mercedes, que se investigaron y se aclararon dentro del sistema actual, que se formalizaron en el sistema actual y que se les pusieron medidas cautelares en el sistema actual. Es decir, acá lo que estamos diciendo con la más absoluta claridad, que acá no se busca, no queremos impunidad. Lo que queremos es una priorización de los recursos del Estado, y priorizar significa no dejar de atender lo otro, sino darle prioridad a lo más importante, a lo que tiene mayor gravedad y más impacto. Lo otro también hay que atenderlo. Pero tenemos que dejar de lado la utopía de que podemos perseguir todos los delitos que se cometen en la sociedad al mismo tiempo con todos los recursos. No sé si le contesté la pregunta. Absolutamente. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. En alguna medida quizás ya lo respondió, dijo hace unos minutos atrás, que los cambios llegaron para quedarse, que aquí hay un tema de cambio cultural, de ADN, por lo tanto eso lleva un proceso. Pero de todas maneras le quería preguntar cómo ve usted estos movimientos que hay dentro de algunos fiscales, algunos presentando su dimisión al cargo, otros quizás pensando en la presentación de algún tipo de recurso contra alguno de los aspectos que tiene este nuevo código de proceso. Bueno, en primer lugar, recursos contra alguno de los aspectos del código no se ha presentado ninguno. Lo que hay es un grupo de funcionarios, carajonenes fiscales, que han presentado un recurso administrativo o varios recursos administrativos dentro de lo que marca la Constitución y la ley. La resolución de esos recursos lleva un tiempo, hay que instruirlos y demás, y nosotros obviamente vamos a resolver esos recursos dentro de los plazos constitucionales y legales. Por otro lado, existe, entre la Fiscalía General de la Nación y el Sindicato de Fiscales, existe una comisión bipartita que se reúne regularmente y donde allí se discuten todos los temas que tienen que ver con el desarrollo de la función y las reivindicaciones gremiales, se plantean ahí se discuten, y obviamente hasta ahora en la mayoría de los temas muchas veces hemos llegado a acuerdo. Si no existe acuerdo, existen obviamente siempre los mecanismos legales. Lo que está claro es de que, primero, como le decía al principio, esta reforma llegó para quedarse, es un cambio cultural profundo. Nosotros siempre tenemos la puerta abierta para escuchar, hablar y negociar. De hecho, hay una comisión bipartita que funciona regularmente para todos los temas que dicen relación con el trabajo de los fiscales. Y las resoluciones administrativas, como cualquier resolución de cualquier jerarca, pueden ser pasibles de recursos, que se van a resolver dentro de los caminos que marca la Constitución y la ley. Lo que nosotros hacemos en este momento estamos haciendo un seguimiento, una evaluación de la situación, y obviamente vamos a ir, bueno, si hay que hacer cambios, lo vamos a hacer.
Los principios que rigen el estatuto de los fiscales son los principios de flexibilidad y dinamismo. Fíjese que dos palabras. La estructura y la organización de la Fiscalía tiene dos conceptos que son la flexibilidad y el dinamismo. En la medida que necesitemos hacer ajustes, lo vamos a hacer. Si tenemos que hacer traslados, también lo vamos a hacer. Tenemos que hacer transformaciones de Fiscalía, también lo haremos. Dejemos asentar el sistema, hagamos una evaluación, recojamos cifras y después con tranquilidad, no al grito de la tribuna, sino con tranquilidad, resolvamos las situaciones que haya que resolver. Y obviamente cuando son consensuadas, mucho mejor. Usted dijo que esto, entre otras cosas, es un gran cambio cultural, ¿sí? De enfoque, de cambio de cabeza, lo hemos hablado con algún juez también. También he hablado con algunos policías, incluso no en estas instancias, en otras cosas que nada que ver, y para ver cómo se estaban sintiendo. Me pareció que había, por lo que pude recoger, como un poquito de desinformación de lo que tenía que hacer y de qué manera. Ellos me dijeron que se sentían mucho más atados que con el sistema anterior, que no pueden agarrar a alguien y llevarlo y ponerlo preso como antes y después ver qué pasaba, sino que tienen que comunicarse con un fiscal. Yo digo, me pareció que había muchas áreas grises en ellos mismos, entonces para no desanimarlos en su tarea, digo, ¿ellos están entrenados para adaptarse a este nuevo Código del Proceso Penal? Gracias. Esa es una muy buena pregunta para formularle a la Fuerza de Seguridad. Nosotros lo que estamos haciendo es trabajando en forma permanente y continua en coordinación sistemática y minuto a minuto con el Ministerio del Interior. A mí me interesaría en este caso darle la palabra a Patricia porque ella es la que trabaja todos los días. Hay un equipo de oficiales superiores de la policía que están coordinando toda la actividad, hasta a veces en los detalles más mínimos, en las cuestiones del sistema informático que tienen que interoperar, pero en las cuestiones de los traslados, y en todo lo que tiene que ver con eso, y creo, Patricia, que la evaluación es muy positiva. Me gustaría que comentaras tú, porque es ella la que está a diario con el sistema. Lo primero es decir que hoy nos encuentran acá, pero nosotros estamos en San Cerrito con los fiscales, hemos estado todo este tiempo y muchas horas con ellos, así que nos consta el trabajo que se viene haciendo también de nuestros fiscales, porque si bien esto implica un cambio, como decíamos, cultural muy grande, es un cambio para todos los operadores, además de la sociedad de los operadores. Entonces, también creo que es justo reconocer que, además de las dificultades que señalaba hoy el fiscal, reconocer que nuestros fiscales están trabajando con mucha responsabilidad y siempre en el ánimo de buscar una solución, como decíamos, a muchas cosas que nos encontramos hasta en un terreno de lo desconocido. Y entonces, bueno, imaginamos una forma de funcionamiento que siempre dijimos desde el primer momento que si teníamos algunas cuestiones que ajustarlas íbamos a ajustar, y eso es lo que estamos haciendo. Con la policía hace tiempo que veníamos trabajando y creo que la evaluación, o sea, primaria de estos primeros días, que ni siquiera llegamos a una semana de puesta en vigencia del código, ha sido muy buena en cuanto a lo que es, digamos, el trabajo de coordinación a nivel central. Está claro que así como hay muchos fiscales, hay infinidad y muchísimos policías, y bueno, pensar que desde el primero al último tenga el detalle ajustado, hoy estaríamos diciendo algo que no es real, porque son apenas unos días que tenemos de entrar en vigencia. Pero lo que está claro es que la coordinación está bien clara, está firme, y que tanto desde la Fiscalía como de las autoridades del Ministerio del Interior estamos en una misma línea de trabajo en ese sentido. Entonces me parece que bueno, esto va a ir decantando y bueno, va a ir llegando a veces lentamente, porque decimos hay distintos, no solamente Montevideo, sino distintos rincones de nuestro país, en el interior, que bueno, a veces nos pasa que puede haber algún desajuste. Pero lo que sí tenemos la tranquilidad es que estamos trabajando coordinadamente, que tenemos mucho para ajustar, pero bueno, hay un buen diálogo en cuanto a esas tareas. Hola, buenas tardes. Guillermo Mendoza, del Observador. Yo quería consultarle porque si uno compara datos de cantidad de procesados a principio de año, en el primer trimestre se habla de 34 procesados por día, y ahora estamos en el entorno de las 60 audiencias de formalización en 6 días. Hay una diferencia importante. ¿A qué atribuyen ustedes esa diferencia? ¿Creen que tienen que ver justamente con esta posibilidad de elegir casos y discriminar, digamos, que vale la pena llevar a un proceso penal y que no? Bueno, en realidad las cifras yo no las manejo, o sea, tendría que tener una cifra de más tiempo para poder hacer un análisis correcto de la realidad. Me parece que manejar cifras de 6 días y hacer promedios con distintos periodos históricos es complejo.
Por tanto, yo preferiría sinceramente tener mayor tiempo de evaluación, comparar misma época del año, mismos departamentos y demás, porque varía sustancialmente. Todos sabemos que hay departamentos, por ejemplo, Maldonado, que cambia sustantivamente según la época del año, y nos parecería que no hay ningún problema. Cuando tengamos un periodo de tiempo que sea comparable, lo comparamos. Lo que sí es claro es de que el nuevo código marca que el único camino, antes el sistema del proceso penal anterior tenía un único camino a recorrer, que era la investigación, el procesamiento y la sentencia. Ahora este código establece distintas alternativas al conflicto penal, algunas previas a la formalización y otras posteriores a la formalización. Entonces, evidentemente, va a ser difícil comparar peras con zapallos, porque estamos hablando de un sistema unidireccional, que era el anterior, es decir, había un único camino posible para resolver el conflicto, a un sistema que tiene al menos 6 tipos de salidas distintas. Entonces, evidentemente, creo que eso habrá que al momento de hacer esa evaluación, también tener presente eso. El cambio de paradigma es tal que implica que también hay distintas, y de repente un conflicto penal en este sistema se resuelve de otra manera, sin llegar al juicio. Y eso es importante remarcarlo. Yo me quiero sumar a lo que dice la doctora Marquisano, que dice Patricia, respecto del reconocimiento, del esfuerzo de todos los colegas en todo el país en ir solucionando los distintos problemas que se han presentado, en introducirse de repente en un sistema nuevo, con salidas distintas, en la preocupación de encontrar soluciones de todo tipo, de soluciones jurídicas, porque, a ver, la última reforma salió del horno 15 días antes de la entrada en vigencia. Hay cosas que todavía las estamos discutiendo en la práctica. Es un dato de la realidad. Lo que yo hoy les planteaba respecto de qué pasa con la ley de prensa, si sigue aplicándose la ley anterior. No, lo sustantivo está claro que sí, el tema del procedimiento, si se rige por la audiencia del sistema anterior o no, y de todas las discusiones que se han ido planteando estos días, que bueno, como toda discusión jurídica siempre puede haber más de una posición, pero se ha hecho siempre en forma proactiva, en la forma de solucionar, de avanzar y de trabajar y no de no trabajar. Básicamente quería sumarme a lo que decía Patricia respecto de ese tema, porque realmente hemos visto incluso en algunos departamentos del interior, ustedes saben que hubo el día de ayer, circulando un WhatsApp por ahí, porque ahora está de moda hacer un WhatsApp y hacerlo circular y se vuelve viral, o con la voz de alguien que dice una determinada cosa. No las hemos, entre comillas, sufrido solo la Fiscalía, sino otra gente, otras personas. Apenas a mí me llegó ese WhatsApp por parte de un familiar, lo que hice fue llamar al fiscal de Colonia y llamar directamente al jefe de policía, porque conozco perfectamente a los dos. Descartaba de que era, como se dice en chiquilín, un bolazo, pero lo llamé, los dos me respondieron inmediatamente de que ese hecho, ese episodio que era absolutamente falso, que no había ocurrido. Las comunicaciones de la Fiscalía y del Ministerio del Interior emitieron un comunicado, creo que tengo entendido que en el día de hoy, en la mañana, hubo una conferencia conjunta de los 4 fiscales de Colonia, de la ciudad de Colonia, y el señor jefe de policía y su comando, aclarando claramente ese tema. Es decir, también estamos atentos a ese tipo de cosas, en ese tipo de coordinación. Por tanto, el ida y vuelta es minuto a minuto, digamos. Por acá, fiscales se ha manifestado en las últimas horas, dijo por ejemplo que la carga horaria fue un verticalazo porque no fueron consultados, igual de todas formas la doctora también explicó, que hay un caos permanente, es otro de los calificativos que utilizaron, y que se está a la espera de recursos administrativos que fueron presentados para la modificación del nuevo régimen. No sé qué puede decir al respecto. Ya le contesté esa pregunta. Bueno, presentaron los recursos, yo no debato con los fiscales a través de los medios de comunicación. Los recursos se presentaron, hay un tiempo para instrumentarlos y para resolverlos, eso va a seguir el camino que marca la Constitución y la ley. Por otro lado, existe una comisión bipartita donde los problemas se plantean en esa mesa, se discuten en esa mesa, y si se existen los consensos se resuelven en esa mesa. Y por otro lado, está claro de que el jerarca del servicio tiene la potestad administrativa de disponer, como les explicaba hoy, todas las medidas necesarias para el funcionamiento del servicio. Creo que eso es lo único que puedo decir respecto a ese tema. Muy bien. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, gracias a todos y todas. A mí me interesaba aclarar una cosa más relacionada con una pregunta que me formularon el día de hoy respecto a un comunicado de prensa de la
bueno, no es la jefatura del interior, no me interesa cuál, porque además no me acuerdo en realidad, relacionado con el artículo 62 del Código de Proceso Penal, porque, se lo digo porque tiene relación con los trabajadores de comunicadores sociales, y en realidad lo que dice el artículo 62 es que los funcionarios policiales, los de la Prefectura Nacional Naval y los de la Policía Aérea Nacional, no podrán informar a los medios de comunicación social acerca de la identidad de detenidos, diputados, víctimas, testigos ni de otras personas que puedan resultar vinculadas a la investigación de un hecho presuntamente delictivo, salvo autorización expresa del fiscal. Queda claro de que este artículo tiene el nomen juris protección de identidad. Estamos hablando de que no se puede informar sobre los hechos, sino lo que se preserva es la identidad. Me interesaba aclararlo para evitar, sobre todo ustedes en el trabajo diario siempre están recurriendo a la información que pueda brindar tanto nosotros como el Ministerio del Interior. Obviamente no necesito explicarles el porqué de este artículo respecto a la protección de identidad. ¿Eso es para primarios o para quienes tienen una... Eso durante la investigación. Luego está claro que en el momento de la formalización en adelante la audiencia, como ha quedado demostrado estos días, es pública, o sea que ahí se termina la eventual reserva, ¿no? Identidad de víctimas y también de presuntos victimarios. Sí, víctimas, testigos, detenidos y demás. Eso es durante la investigación. Estamos hablando no de los hechos, sino de la identidad. Norma parecida existía con anterioridad respecto a las personas. Creo que no cambió mucho, pero como por ahí hubo un comunicado, me parecía importante aclararlo.